Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase de Primera Guerra Mundial. Se calcula que desde el 1700 hasta la actualidad murieron en conflictos armados unas 100 millones de personas. De esos 100 millones de individuos, el 90% de las muertes se produjeron en conflictos armados durante el siglo XX. Vamos a comenzar a analizar las causas que llevan a este proceso de conflicto armado. Para entenderlo, tenemos que analizar una serie de procesos que transcurren 50 años antes de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Europa y muy relacionados con los países industriales, que van a llevar a que comience este conflicto bélico. La primera de esas causas la podemos relacionar con la segunda revolución industrial y el imperialismo. Como consecuencia de la segunda fase de la revolución industrial, los países europeos contaban con nuevas tecnologías, por ejemplo, el barco a vapor o la ametralladora Gatling. Estas mejoras tecnológicas le van a permitir explorar y conquistar regiones del mundo que antes no se habían podido conquistar. Gracias a estas nuevas tecnologías se ocupan parte de África, Asia y Oceanía. En Latinoamérica no se da este proceso de imperialismo, básicamente porque los países latinoamericanos en el siglo XIX habían comenzado sus procesos de emancipación nacional. Pero este colonialismo, imperialismo que se da, no es igual para todos. Los países que se habían industrializado con anterioridad, fundamentalmente Inglaterra y Francia, ocuparon las mejores colonias. En cambio, países como Alemania e Italia, que habían tenido un proceso de unificación nacional posterior, se tuvieron que conformar con ocupando territorios de menor importancia. Los países industrializados necesitaban colonias, ya que éstas se convertían en mercados en donde se podían comprar materias primas, por ejemplo, el petróleo, el caucho, el cobre, y también era el lugar donde se podían vender los productos industrializados. La paz armada. Esta es otra causa que lleva a la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias industriales europeas, estamos hablando de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania, en el último cuarto del siglo XX, XIX, vivieron un proceso de carrera armamentística con el objetivo de, irónicamente, mantener la paz. También vamos a observar cómo los ejércitos permanentes se vuelven cada vez más numerosos y el armamento y los artefactos bélicos como consecuencia de la segunda fase de la revolución industrial se vuelven cada vez más mortales. El objetivo de este proceso de rearme básicamente consistía en tratar de intimidar al país vecino. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Cada una de estas potencias industriales intentaba redoblar sus esfuerzos para no quedarse atrás en esta carrera armamentista. Otra de las causas que tenemos que analizar para comprender la Primera Guerra Mundial es el sistema de alianzas. Las grandes potencias europeas fueron aliando de acuerdo a sus intereses y posibles enemigos. Eh, Dos países que tradicionalmente tuvieron muy malas relaciones, Gran Bretaña y Francia, y a pesar de que durante siglos fueron rivales, por ejemplo, en la Guerra de los 100 años, en la Guerra de los 7 años, en las guerras napoleónicas, estos países van a decidir unirse para enfrentarse a un enemigo en común, que es el imperio alemán. Es que el rápido crecimiento industrial y económico alemán se había vuelto una amenaza para Francia y para Inglaterra. Las grandes potencias
potencias coloniales de ese momento. A esta alianza entre Francia y el Reino Unido se le va a sumar el Imperio Ruso. De esta manera, Alemania quedaba aislada en el centro de Europa. Estos países van a quedar unidos en una alianza que se va a conocer como la Entente, que va a ser uno de los grupos de países que va a combatir en la Primera Guerra Mundial. A la Entente se le van a sumar tanto Italia como los Estados Unidos. Del otro lado vamos a tener al Imperio Alemán, que va a decidir una alianza con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco. De esta manera trataba de hacer frente a las rivalidades crecientes con Francia y Gran Bretaña. Originalmente el Reino de Italia se había aliado con Alemania, pero cuando comienza la Primera Guerra Mundial deciden cambiarse de bando y pelean junto con los países del Entente. Acá en este mapa podemos ver cómo Francia, Gran Bretaña y Rusia aíslan Alemania, que termina uniéndose con el Imperio Austrohúngaro y con el Imperio Turco. Formalmente Italia abandona su alianza con Alemania y se pasa al bando de Francia, Inglaterra y Rusia. Otro, Otra causa que nos permite comprender la Primera Guerra Mundial es el nacionalismo y la propaganda. En los países europeos se fue consolidando un fuerte sentimiento nacionalista, es decir, un amor por la patria y por la nación a la que uno pertenece. Podemos decir que la nación es un conjunto de personas que poseen características étnicas similares, un pasado, una cultura y unas tradiciones en común, y que además afirman ser una comunidad que posee un futuro compartido. El siglo XIX es básicamente el siglo de los nacionalismos, es cuando surgen los diferentes nacionalismos. Em, También tenemos que aclarar algo, no necesariamente una nación va a poseer un Estado. Por ejemplo, la nación judía vivió en la diáspora, no tuvo su propio Estado hasta la creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial en 1948. También puede suceder que naciones dentro de un Estado reclamen o busquen su independencia. Un caso que podemos mencionar, por ejemplo, el de la nación catalana, que busca y reclama su independencia del Reino de España. El siglo XIX, ya dijimos, es el siglo de los nacionalismos. Gracias a los sistemas educativos, al servicio militar, a los periódicos, a la recuperación del folclore y las tradiciones, las personas fueron tomando conciencia de su pertenencia a una nación. Sin embargo, el nacionalismo llevado al extremo se convierte en xenofobia o chauvinismo, es decir, donde se rechaza, se odia y se desprecia a los extranjeros. El nacionalismo y la propaganda fueron utilizados por los gobiernos europeos para convencer a la población de la necesidad de la guerra. De hecho, en las primeras fases de la Primera Guerra Mundial, el reclutamiento fue voluntario, es decir, que cada ciudadano, como ven en esta imagen, voluntariamente decidía tomar su lugar en esta lucha y abandonar su profesión y enlistarse. A pesar de que tenemos un montón de causas, ahora les voy a explicar cuál sería el desencadenante, es decir, esa chispa que enciende todo este conflicto. Básicamente, el desencadenante de la Primera Guerra Mundial es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que sucede el 28 de junio de 1914. Este señor era el heredero del Imperio Austrohúngaro y fue asesinado en la ciudad de Sarajevo por un nacionalista que reclamaba la independencia de Bosnia del Imperio Austrohúngaro.
El Imperio Austrohúngaro era un amplio y conflictivo imperio que existía en el centro de Europa. Estaba conformado por varios grupos étnicos, culturales y religiosos diferentes, y en algunos lugares de este imperio había reclamos de independencia. El Imperio Austrohúngaro formalmente va a acusar al país Serbia de ocultar a miembros de estas organizaciones terroristas y le va a declarar la guerra el 28 de julio de 1914. El problema es que el sistema de alianzas va a comenzar a funcionar, ya que Serbia era aliado de Francia, por lo tanto, con la declaración de guerra, Francia comienza a apoyar a este país. Alemania sale en defensa de Austria-Hungría, Inglaterra se une a este conflicto luego de que los alemanes decidieran invadir Bélgica, que era una aliada de Francia. Y bueno, acá es lo que cuando sucede que Italia, aunque inicialmente formaba parte de una alianza con Alemania, decide cambiarse de bando, primero mantenerse neutral y después cambiarse de bando. Acá vamos a ver en este mapa cuáles son los países que están combatiendo en la Primera Guerra Mundial. Eh, ¿Por qué se va a denominar este conflicto armado como guerra mundial? Bueno, básicamente porque se van a involucrar territorios de otros continentes, por ejemplo, Turquía en Asia o Bulgaria que está en Europa, apoyan a las potencias centrales, mientras que Italia, que se encuentra en Asia, Grecia, Estados Unidos, en América, Rumania y Japón, terminan apoyando al Entente. Es decir, que este conflicto que se origina por una cuestión europea se internacionaliza con mucha rapidez. Además a esto hay que sumar la cuestión del colonialismo, ya que las grandes potencias europeas van a reclutar también a contingentes de soldados de sus colonias. En este mapa podemos ver, en verde están países del Entente y sus aliados, y en amarillo están los países de las potencias centrales con sus aliados. Un un póster en donde el Imperio Británico llama, que es el león, convoca a ciudadanos de Australia, de Canadá, de la India o Nueva Zelanda para que se enlisten, combatan en la Primera Guerra Mundial. Bueno, y otro motivo por el cual esta guerra es considerada una guerra mundial es porque tuvo efectos económicos a nivel mundial. Dificultades comerciales por la falta de barcos o el hundimiento de estos barcos mercantes, también por la falta de materias primas y de productos industrializados. En líneas generales, el comercio mundial vive una fuerte retracción durante la Primera Guerra Mundial. Otra, otra cuestión que es bastante particular de la Primera Guerra Mundial es que eh, los europeos pensaban que esta iba a ser la última de las guerras y que sería una guerra rápida y contundente. Pero el equilibrio de fuerzas, por los avances tecnológicos y por la cantidad de soldados que se despliegan, esta guerra se va a transformar en una lenta y desgastante guerra de trincheras o guerra de posiciones. La trinchera se va a convertir en un símbolo de la Primera Guerra Mundial. Básicamente son zanjas excavadas en el terreno. En algunos casos se las reforzaba con madera, sacos de arena o se hacía fortificaciones de concreto en donde las tropas podían eh, ocultarse, protegerse y resistir a los ataques de los enemigos para luego intentar ganar, conquistar algo de terreno. Acá lo que vamos a ver es una gráfica en donde se representa el sistema de trincheras, que básicamente eran lugares de protección de los soldados, aunque también servían como lugares de descanso, de refugio, tenían sus propias cocinas, hospitales de campaña, y eran un
sistema de fortificaciones muy importante. Acá en este mapa vamos a ver que está representado el lugar donde más se combatió en la Primera Guerra Mundial, que es la frontera entre Francia, Alemania y los Países Bajos. Tenemos acá una foto en donde se ven los soldados que están ocultos en la trinchera y solamente los que están armados están esperando que el enemigo avance para disparar. La Primera Guerra Mundial también fue un campo de experimentación para la aplicación de nuevas tecnologías en el arte de la guerra. Em, Estas tecnologías van a ser básicamente hijas de la segunda fase de la revolución industrial, pero acá en la Primera Guerra Mundial es cuando adquieren gran importancia y notoriedad. Por ejemplo, la utilización de armas químicas y para la protección de los soldados, de máscaras y antigas. Estas armas químicas básicamente eran bombas que contenían gas cloro o gas mostaza, que era una manera de eh, tratar de diezmar las trincheras antes del avance de los soldados. Otro desarrollo tecnológico, de los cuales sobre todo los alemanes hicieron un gran uso, son los submarinos. Si bien ya existieran a finales del siglo XIX, es en la Primera Guerra Mundial donde los U-boats, los submarinos alemanes, se van a emplear con el objetivo de complicar las líneas de suministro y de abastecimiento de los países del Entente. Otra tecnología que se comienza a utilizar en la Primera Guerra Mundial son los aviones de guerra, ¿sí? Y también se utilizaban globos y cepelines con el objetivo de traspasar las líneas enemigas y bombardear las posiciones de los enemigos. Las piezas de artillería reemplazan a los viejos cañones y se hacen cada vez más grandes y con una potencia de fuego superior. Y ya a finales de la guerra va a ser la aparición los primeros tanques, los primeros blindados de combate, que si bien todavía eran bastante lentos, con poca autonomía, es una tecnología que se desarrolla a partir de la Primera Guerra Mundial y que tiene su explosión en la Segunda Guerra Mundial. El conflicto de la Primera Guerra Mundial fue bastante parejo hasta 1917, cuando dos hechos van a modificar la paridad de fuerzas. Uno de esos hechos va a ser que Rusia eh, firma la paz con Alemania en un acuerdo que se llama de Brest-Litovsk. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. En Rusia hay una revolución una revolución socialista que va a terminar con el gobierno de los zares y cuya demanda inicial va a ser la paz inmediata. El segundo hecho, que es el que realmente cambia el curso de la guerra, es el ingreso de Estados Unidos apoyando a Francia e Inglaterra. Básicamente se toman como dos hechos para comprender por qué Estados Unidos, que hasta ese momento había sido neutral, decide el ingreso a este conflicto. Uno de esos motivos va a ser que em, submarinos alemanes hunden un transatlántico que llevaba a pasajeros norteamericanos. Y el otro motivo va a ser que Estados Unidos intercepta el telegrama Zimmermann, que era un documento clasificado en donde se demostraba que Alemania estaba instigando a, a los mexicanos para que se alíen con los alemanes en contra de los Estados Unidos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? En primer lugar, va a cambiar la concepción sobre la guerra. La Primera Guerra Mundial se considera una guerra total, ya que toda la sociedad se vio involucrada en el esfuerzo bélico. Por ejemplo, las fábricas que habitualmente producían artículos para los civiles se reconvertieron para producir armas y pertrechos bélicos.
Otro motivo es que, debido a la escasez de mano de obra, ya que fundamentalmente eran los hombres jóvenes quienes estaban en la guerra combatiendo en las trincheras, muchas mujeres se incorporaron al mundo del trabajo, ya sea en fábricas o en oficios y profesiones, por ejemplo, como de enfermería, eran telefonistas o dactilógrafos. Otro motivo que de cambio va a ser que los gobiernos que estaban en la guerra comenzaron a controlar el abastecimiento de los alimentos y los artículos de limpieza mediante una serie de libretas de racionamiento. De esa manera se buscaba combatir el acaparamiento y la subida de los precios. Esto es un ejemplo de una libreta de racionamiento donde básicamente indicaban a una familia qué tipo de alimentos y en qué cantidad podían consumir todos los meses. Otra de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es el genocidio del pueblo armenio. Los armenios eran una nación que vivía dentro del Imperio Turco y el gobierno turco los va a considerar culpables de haber colaborado con las tropas rusas durante la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de esto comenzó desde el Estado un proceso de represión y de exterminio sumamente cruento. Los armenios fueron perseguidos y obligados a desplazarse hasta el desierto de Siria. En este proceso fueron exterminados. El genocidio puede ser definido como un tipo de masacre en masa unilateral con la que un Estado u otra autoridad tiene la intención de destruir a un grupo étnico, político o religioso. Se calcula que 1 millón de armenios fueron asesinados por el Estado turco, que hasta el día de hoy no reconoce su participación en esta masacre. Por último, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, tenemos que analizar la Paz de París, que es el acuerdo de paz con el que finaliza este conflicto. El 28 de junio de 1919 se firmaron los tratados de paz, conocidos como la Paz de París. Los diplomáticos de las potencias vencedoras se reunieron en el Palacio de Versalles y bajo la presión de los franceses, el trato que recibe la delegación alemana fue sumamente humillante. En primer lugar, porque no aceptan las propuestas que hacen los diplomáticos alemanes y de las potencias centrales, quienes únicamente van a ser convocados para firmar un acuerdo que los perjudicaba enormemente. Vamos a ir analizando algunas de las estipulaciones que aparecen en este acuerdo. En primer lugar, se fija la cláusula de culpabilidad. Básicamente, Alemania es considerada moralmente responsable por el comienzo de la guerra. Como consecuencia de lo anterior, se estipularon unas reparaciones de guerra, es decir, una indemnización por los daños causados, que eran enormes, prácticamente impagables y que con lo que buscaba Francia era básicamente impedir que Alemania pudiera recuperarse. Alemania también es perjudicada ya que pierde las provincias de Alsacia y Lorena, es una región fronteriza entre Francia y Alemania, una región rica en carbón y en hierro, que eran mm, materias primas fundamentales para la recuperación en la posguerra. Alemania también era obligada a desprenderse de sus colonias de ultramar, también debía entregar parte de su armamento, reducir su ejército a 100.000 hombres y se le prohíbe fabricar armas. También se establece la disolución del Imperio Austrohúngaro y aparecen nuevos países en Europa: Austria, Checoslovaquia, Yugoslavia, etc. Bien, también se va a fijar la disolución del Imperio Turco y mediante el tratado Sykes-Picot, Inglaterra y Francia se van a terminar dividiendo parte de estos territorios y se va a excluir a Italia de este proceso. Se va a crear una organización que se conoce como la Sociedad de Naciones, que es básicamente una antecesora de lo que sería hoy la ONU, cuyo objetivo era garantizar la paz.
Por último, Italia no va a ser correctamente compensada con tierras como ellos pretendían, y esto va a llevar que en el periodo de entreguerras Italia redefina sus relaciones internacionales y comience a alinearse con lo que sería Alemania, que esto lo vamos a ver después, durante la Segunda Guerra Mundial. Las duras condiciones que se le imponen a Alemania van a tener como efecto generar un profundo odio y resentimiento, el caldo de cultivo ideal para que florezcan discursos que inciten a la violencia. Poco a poco en Italia va a surgir la figura de Benito Mussolini y en Alemania la de Adolf Hitler. Ambos van a ser protagonistas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial, que lo veremos más adelante. Así que bueno, eso fue todo por esta clase. Espero que me hayan entendido, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, denle like y compartan a quien necesite este tipo de videos. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Saludos.